En algún momento dado el camino me trajo hacia Miller Knoll. Encontré aquí un lugar en donde ya tengo 31 años desarrollándome. Decidí estudiar administración de empresas. Me encantó, y principalmente porque creo que la universidad te da unas bases fuertísimas, te ayuda a desarrollar el sentido común. Yo quería hacer otra cosa, yo quería ser un yuppie de la casa de bolsa y estar, ya sabes, con el trajecito azul marino y los mocasines y la corbata Hermès. Y la corbata Hermès y estar en ese entorno, porque para mí esos eran símbolos de mira qué bien me está yendo, el mira Rolex. Qué padre, el Rolex, siempre con un altísimo sentido de humanidad y de respeto por las personas. Esto es algo, la empresa Miller Knoll, que hoy es un gran corporativo y cotizamos en Nasdaq, y nosotros construimos espacios y proyectos que no existen. Ya lo sé, es un productazo. Antes de la silla Aeron, todo era, quiero a nivel profesional, quiero posicionar Latinoamérica en el lugar en donde debe de estar en el plano global. Bienvenidos a Somos Inspiración, este espacio donde conversamos con líderes que están transformando México y el mundo desde su trinchera, y más en esta ocasión desde las oficinas, desde el mobiliario, desde el diseño de oficinas. Ya verán por qué lo digo. Hoy nos acompaña Mario Espinosa, vicepresidente para América Latina y el Caribe de Miller Knoll, uno de los grupos más influyentes a nivel global en diseño de espacios de trabajo. La empresa más grande en mobiliario para oficinas. Con más de 31 años dentro de la organización, Mario ha recorrido prácticamente todas las áreas de este negocio. Desde operaciones, logística, ingeniería, servicio a clientes. Fue promovido a director de operaciones a los 25 años, el más joven en la historia del grupo. Y hoy lidera la estrategia regional, además en un momento de, déjame decirlo así, de profunda transformación cultural, precisamente en un momento en el que se ha revolucionado, no sé si sean las palabras adecuadas, pero vamos a decir el trabajo híbrido, ¿no? Más allá del cargo, yo he tenido la suerte de encontrar un gran conversador con unas anécdotas muy buenas, una persona con muchos aprendizajes, una gran capacidad de adaptación, de crear espacios también anímicamente, que facilitan el diálogo, la conexión, el crecimiento de personas. Mario, gracias por estar en Somos Inspiración. Bienvenido. Muchas gracias, Vicente. Gracias a ti, gracias a tu auditorio, gracias a la universidad por tenerme aquí. Y es un placer venir, conversar un poquito, intercambiar anécdotas, experiencias, y ojalá que logremos de aquí tener uno que otro para llevar para nuestro auditorio y que lo disfrutemos todos. Yo casi estoy seguro que les vamos a cumplir esa promesa. ¿No te parece incómoda la silla, no? Es una broma, es una broma. Es un gran acierto. Déjenme platicarles porque es una... Es una silla de Miller Knoll C2, que es una silla muy, muy cómoda, multipropósito, para que la gente se pueda sentar en diferentes espacios, de diferentes maneras, por varias horas, estar cómodos. Bueno, de eso se trata, que estés muy cómodo en los siguientes minutos. Oye, ahora está más cómoda la silla, lo digo metafóricamente. El lugar al que has llegado es en el mundo del liderazgo empresarial, claramente una posición de primer nivel. No más que, como dice Serrat, eso de la vida te la dan pero no te la regalan, y tengo alguna pista de que pues claramente Mario no empezó de esa manera. Así es. ¿Por qué no nos platicas un poco más de tu infancia, si no me equivoco, en la casa de los abuelos, de la llegada a la universidad, todo ese periodo que sin duda ha sido determinante para tu conformación como persona y como el líder que hoy eres? Claro que sí, con mucho gusto. Bien lo dices, yo crecí en casa de mis abuelos paternos, y con los valores y los principios y el ejemplo de una casa enorme,
me refiero en el número de habitantes, muchos de mis tíos. Mi papá tuvo 11 hermanos, wow, que de alguna manera me tocó vivir y convivir con ellos, y tomando grandes ejemplos, grandes valores de la familia, cosas que, ya sabes, el buen ejemplo de la familia, pero también el mal ejemplo a veces es gran ejemplo, y aprendes de lo que quieres y lo que no quieres en la vida. Entonces sí, vengo de un lugar, y me da muchísimo gusto decirlo, que no es un lugar de abundancia, que es una cultura de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de poder entender y visualizar qué es lo que quieres a cualquier etapa de tu vida, en cualquier momento, ¿no? Y recordarlo, porque es a través de la acumulación de aprendizaje lo que va reafirmando lo que queremos. Y si estamos por un camino en el que no queremos ir y no queremos navegar, pues también es importante vivir la experiencia, aquilatarla y tomar eso para seguir adelante. Entonces sí, salí de casa de mis abuelos, siempre con un ejemplo de un papá muy trabajador, y que a mí me gustaba verlo bien vestido, bien arreglado, combinaba el reloj, sus zapatos siempre muy adecuados, y para mí eso era un empresario. Para mí eso era alguien que la gente se paraba de las mesas para saludarlo cuando llegaba a algún lugar, súper sociable, un encanto de persona. Y con todas estas cosas que nos van formando en la vida, pues así es como en algún momento dado el camino me trajo hacia Miller Knoll. Encontré aquí un lugar en donde ya tengo 31 años desarrollándome, muchos retos, muchas oportunidades, mucho crecimiento, súper intenso, siempre en vivo y en tiempo presente, y la verdad es que lo he disfrutado, y no puedo más que seguir anhelando el día de mañana para poder construir más experiencias y seguir colaborando con la organización y con nuestros clientes. Déjame desgranar algunas de las ideas que has puesto tú en la conversación. De inicio, esa primera etapa en la que vas a la casa de tus abuelos con todas las ventajas y las desventajas también, y luego el camino hacia la universidad. ¿Qué estudias? ¿Por qué decides estudiar eso? ¿Y cómo te va en la universidad? Me fue muy bien en la universidad. Yo creo que cuando elegimos nuestra carrera, muchas veces estamos muy inmaduros para realmente qué quieres saber, ¿no? Y qué quieres hacer en tu vida. Entonces, de niño decías, ¿sabes qué? ¿Quiero ser bombero? ¿O quiero ser policía? ¿O quiero ser licenciado? Y la verdad es que no sabes cómo va a ser la vida laboral, la vida profesional después de la carrera. Entonces, yo lo que sabía es que quería trabajar y que quería empezar a ganar dinero para poder darme mis gustitos y poder salir y no estar apretado. Sabía los ejemplos de la familia, que en mi familia había mucha gente que trabajaba en corporativos. Mi abuelo, el papá de mi mamá, fue también presidente de Grupo El Águila en sus épocas, que después creo que se convirtió en Cigarrera La Moderna. Y entonces yo veía que eso era algo que podía hacer. Decidí estudiar administración de empresas. Me encantó, y principalmente porque creo que la universidad te da unas bases fuertísimas, te ayuda a desarrollar el sentido común, te ayuda a poder discernir, tomar decisiones y saber por dónde quieres encauzarte. Después ya hice mis estudios de especialización en recursos humanos, y sin querer, profesionalmente, nunca he trabajado en recursos humanos, pero sí he trabajado con gente todos los días de mi vida. Okay. Y yo sabía que por ahí iba. Después estuve en el IPADE, estudié algunas cosas también en Estados Unidos, siempre tratando de afilar el hacha, como decimos, de mantenernos vigentes, de saber cuáles son las nuevas tendencias, qué nuevas cosas hay por ahí, tratar siempre de pulirme y mejorarme, aparte de la experiencia profesional, que en sí pues es una maestría, estar hoy en día en mercados emergentes, volátiles y siempre con retos tan interesantes que nos pone el destino. Me llama mucho la atención, porque además no es la primera vez que lo escucho también de otros líderes. Es cuando hablan de su formación universitaria, muchos podrían pensar que lo que resulta más llamativo o más relevante son algunos conocimientos, pero muchos en los que ponen el acento, tú lo acabas de hacer, es en esas habilidades como para relacionarse, para aprender a pensar, para trabajar en equipo, que tienen mucho que ver con tu formación. A mí me gustaría saber qué opinas de eso, por un lado, y luego cuéntanos también cómo te fue en el IPADE
y de ese grupo de Zacatecas. Sí, el grupo Zacatecas. Padrísimo. Sí, yo creo que, mira, en la universidad, por supuesto, hay algunas carreras que tienes que estudiar, para ejercer. Yo no podría ahorita operarte de un riñón, ni podría construir un puente si no tengo los estudios y la preparación y la información técnica en formación de esas especialidades. Pero hay otras carreras, como puede ser la administración, que te da un campo de acción, que te da un parámetro de formación de competencias. ¿Cómo te organizas para el estudio? ¿Cómo empatas esto? Hay cosas que te van a gustar y no te van a gustar. ¿Cuáles vas a hacer primero? ¿Cómo estableces prioridades? ¿Verdad? Me gusta más esta materia, le voy a dedicar tanto tiempo, esta no me gusta tanto, pues quítatela de encima. No la pongas ahí para repetirla y volver a vivir esa experiencia. Entonces te va ayudando sin querer queriendo en este Karate Kid, ¿no? De pulir coches para después subirte al dojo. Te da esa formación y te ayuda a formar tu carácter y a formar tu personalidad. Y por supuesto que es una etapa de tu vida en donde también es importante lo que está pasando en tu entorno social, en tu formación, a lo mejor la novia, la primera novia o la segunda novia, y los amigos y el valor de la amistad y la importancia de las relaciones. Entonces hay una serie de cosas que son formidables y que hay que aprovechar. A veces estamos un poquito distraídos nada más porque es que la materia es esta y tenemos que sacar buenas notas. No, todo es formación y todo ayuda y contribuye. Y después repito esta experiencia de la universidad en el IPADE, ya un poco más grande, ya con un trabajo que yo quería tener, con un puesto que yo quería tener, haciendo las cosas que me gustaban y me apasionaban, y entonces con una libertad muchísimo mayor de aprender el método del caso, de leer todo lo que leí, de poder entender qué es lo que han hecho los grandes empresarios por este país, distinguir las diferencias entre la mente corporativa y la mente emprendedora y cómo las dos requieren de ciertas características y atributos. No pensar que porque ya tienes éxito en una organización como un ejecutivo, pues realmente vas a salir y decir, voy a poner mi negocio de esto y me voy a hacer rico pasado mañana. Te da muchísimas bases y te ayuda y lo acompañas con un gran grupo de amigos y conocidos, gente que o ya son exitosos o están en vías de tener éxito y se están tratando de formar y continuar con su educación continua. Yo entiendo que han pasado algunos añitos desde aquel programa de perfeccionamiento directivo, pero que siguen en contacto además, ¿no? Siguen el grupo de amigos. Somos grandes amigos, nos vemos no tan seguido como quisiéramos, pero sí nos vemos varias veces al año, comemos, platicamos anécdotas, cómo va el negocio, qué ha pasado por acá. Nos compartimos retos, muchas veces en posiciones de responsabilidad alta dentro de las organizaciones, pues suelen ser lugares medio solitarios, porque no sabes a quién acudir, a quién preguntar. Es más, a veces ni siquiera te animas a preguntar, porque se supone que tú tengas todas las respuestas. Y para eso estás ahí, por eso ganas lo que ganas y por eso cargas con el título que cargas. Y no, la verdad es que necesitas tener estas áreas y estos recursos y estas personas en las que puedas tener una opinión desinteresada, imparcial, y que te conocen y te dicen, ¿sabes qué? Creo que por aquí no va por este otro lado. Y entonces sí, la verdad es que lo aprecio muchísimo y aprovecho para todos mandarles un saludo y pues decir lo importante que es la labor de la amistad y el círculo de contención para todos nosotros. Yo en esta conversación y previamente hay muchos elementos en los que coincido con lo que tú has señalado. También en esta. Sí. El mío no se llama Zacatecas. El grupo de WhatsApp se llama IPADE Grupo 7, si no me equivoco. Okay. Y seguimos a la distancia de algunos años y también les tengo un profundo cariño y ha sido un gran grupo de apoyo en términos profesionales, pero también personales, ¿no? Entonces yo me sumo, aprovecho también el espacio para mandarles un abrazo también a ellos. Oye, hay muchos temas en los que cuestiones de la vida profesional en el que uno la visualiza. Es más, con frecuencia te dicen, ¿no? Tú enfócate en tus metas. Pero yo no sé cómo lo veas esto, Mario. También hay cosas que nos suceden más fortuitamente, ¿no? Cosas importantes de la vida que se alinearon en nuestra existencia, pues porque estaban ahí y las agarramos. ¿Por qué no nos cuentas qué pasó con esa? ¿Cómo llegaste a esta empresa que ha sido tu casa solo los últimos 31 años?
y y si no me equivoco, te pospusieron el trabajo como para empezar como dentro de 6 meses, ¿no? Fíjate que todo, como bien dices, todo pasa porque se dan momentos, oportunidades, circunstancias, pero también porque estás ahí para agarrarlas, o porque estás ahí para aprovecharlas, o porque estás ahí para investigar y para atreverte y para entrarle. Yo originalmente, cuando estaba todavía saliendo de la universidad, y creo que ya estaba empezando a estudiar el posgrado, yo quería hacer otra cosa. Yo quería ser un yuppie de la casa de bolsa y estar, ya sabes, con el trajecito azul marino y los mocasines y la corbata Hermes. Y la corbata Hermes y estar en ese entorno, porque para mí esos eran símbolos de mira qué bien me está yendo, el mira Rolex. Qué padre el Rolex. Claro. Pues digo, empezando era medio difícil y ya después pues no me gustó tanto, y caí por accidente, por casualidad, porque una relación me llevó a otro lado y fue una entrevista, y recuerdo perfectamente bien porque era un viernes en la entrevista y todo salió bien, afortunadamente, y el que era el director en ese momento, el director de operaciones, me dijo, oye, ¿cuándo puedes empezar? Pues, siendo viernes. Siendo viernes. Digo, pues el lunes. Y me dice, pues yo pensé que andabas buscando trabajo. Pues estoy. Pues, ¿por qué no te vienes ahorita? Y me subí al coche con él y fuimos a visitar a un cliente. Ahora, en ese momento, En ese momento, uno de los primeros edificios corporativos que se estaban abriendo en Santa Fe, en Puerta Santa Fe. Santa Fe no era lo que es hoy. Estoy hablando de 1994. Y así empezó. Y una cosa nos fue llevando a otra. Era el mes de septiembre, octubre. Después vino el cierre del año y hacer inventarios. Y yo me ofrecía voluntariamente para apoyar y aprender a manejar montacargas y ayudar a mover producto de un lado a otro, a contabilizarlo. Y siempre con esta curiosidad honesta de saber sobre las cosas, indagar, hacer preguntas, tratar de encontrar y entender, porque yo creo que cuando entiendes el porqué de las cosas y por qué se hace de esta manera, es cuando se arraiga ese conocimiento y no lo pierdes, y lo acompañas y después lo empiezas a utilizar como herramientas de vida en diferentes ámbitos. Entonces, bien afortunado, como dices, un golpe de suerte importante, y ya después, estando en acción, pues tratar de aprovechar cada oportunidad y sacarle el máximo cada día. ¿Llegaste ese día sin tenerlo tan en el radar? Y ese viernes te cambió la vida, ¿no? Sin saberlo, para muy bien, me parece. Mientras te escuchaba, pensaba que llegaste, solo lo voy a apuntar por un paralelismo más adelante, llegaste a la empresa en un momento muy complicado de este país. O sea, 1993, 1994 estuvo lleno de acontecimientos que redefinieron el rumbo, ¿no? No solo una crisis económica, la devaluación del peso, el levantamiento zapatista, el asesinato del candidato Colosio, tal. Y me parece que luego, cuando asumiste esta última responsabilidad, tampoco fue menor. Ahorita voy a ir hacia allá. ¿Por qué no nos platicas de lo que ha sido tu estancia, al menos algunos de los aprendizajes o anécdotas hoy en Miller-Knoll? Híjole, fíjate, y me encanta que abordemos el área de las historias que contar, el storytelling, porque Miller-Knoll es una empresa que tiene muchísimas historias. Yo creo y estoy convencido que las crisis son realmente oportunidades disfrazadas, pero tienes que fluir. Tienes que soltar, tienes que abrazar lo nuevo que llega, hacer una despedida y darle la bienvenida a lo que está por venir. Entonces, en esos años 94 y en eso, todo lo que vimos a nivel local, pero también a nivel global, también se abrieron oportunidades como el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, que le abre oportunidades a organizaciones como la nuestra, en donde importamos una gran cantidad de productos de diseño original, de poder venir y levantar el nivel de juego dentro del mercado mexicano y latinoamericano. Pero hay que ver cuál es el lado positivo de estas situaciones. Y siempre con un altísimo sentido de humanidad y de respeto por las personas. Esto es algo, la empresa Miller-Knoll, que hoy es un gran corporativo y cotizamos en Nasdaq y bla, 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 empezó siendo una familia haciendo muebles, y el fundador de la empresa
de J.D. Prince en su momento. Herman Miller nunca trabajó en la empresa. Le prestó su suegro dinero para comprar a la empresa en ese momento, Herman Miller. El suegro era Herman Miller y el yerno, en agradecimiento por el préstamo que le había hecho, le puso el nombre de la compañía. Entonces, una empresa que tiene primer nombre y apellido, después de más de 110 años, 115 años, y que sigue estando vigente ahora en el grupo que somos y la manera en que hemos crecido, no se podría si no fuera por la contribución de todos y por el trabajo de liderazgo que se ha hecho en diferentes frentes de la organización, en diferentes geografías, en diferentes momentos de la historia, pero siempre con el mismo propósito de diseñar espacios mobiliario para el bienestar de las personas, siempre con el mismo enfoque. Leales a nuestra columna vertebral, pero hay que actualizarse también en las nuevas formas de gestionar y de hacer cosas en el mundo. Si no me equivoco, cuando llegaste directamente a operaciones. Llegué directamente a operaciones. Dentro del grupo, ¿cuáles son una o dos de las posiciones que has ocupado, que sabemos que son muchas, y algunos de los aprendizajes que han sido clave para posteriormente liderarla regionalmente? Sí, mira, siempre en operaciones. Empecé siendo un asistente administrativo dentro de la organización, con un salario que no daba ni siquiera para pagar impuestos. Me hacían un crédito al salario en mi deducción porque no se lograba pagar impuestos, no llegaba a ese nivel. Y poco a poco se dieron estas coyunturas, oportunidad, y yo muchísimo empeño. Siempre he sido una persona de muchísimo empeño, echado para adelante, pues sin temor a cometer errores, aprendiendo, yo creo que con muy buena voluntad y desde un buen lugar, el tratar de hacer las cosas, y pude ocupar oportunidades en el área de compras internacionales, como coordinador de áreas de compras internacionales, en el área de logística, en el área de servicio a clientes, en operaciones, ingeniería, en manufactura, con la planta de México en su momento y ahora la planta de Brasil también a mi cargo, hasta que se da la sucesión dentro de la organización y recibo la oportunidad para ahora hacerme cargo de liderar la empresa. Yo creo que la formación en operaciones ha tenido un fuerte impacto. Aun cuando somos una empresa de diseño y comercialmente orientada, nosotros construimos espacios y proyectos que no existen, que van a existir cuando ya es demasiado tarde para decir que no. Es como si vas a construir tu casa. No vas a poder entrar a tu casa, ni habitarla, ni saber si el arquitecto fue el correcto, hasta que no esté la casa construida. Claro. Entonces nosotros, a través de operaciones, nuestra capacidad de entrega, de cumplimiento, de confianza en proyectos complejos, nos ha permitido tener esta reputación de lograr completar los proyectos más complejos en lugares en donde ni te imaginas que se va a establecer una oficina o un corporativo y poder entregar. Entonces esta formación de operaciones me ayudó muchísimo a tener la disciplina, un enfoque de resolución de problemas. Finalmente el trabajo son problemas que tienes que resolver. De eso se trata. Y bueno, pues esto es lo que me ha ayudado un poquito a poder estar hoy sintiéndome cómodo, bien acompañado de un extraordinario equipo de directores y de líderes en la región que hacen transitar este trabajo muchísimo más sencillo. Solo para darnos una idea de el tamaño, alguna pista, por ejemplo, ¿cuántos colaboradores son más o menos, o en México, o en la región, o en el mundo? En el mundo, la compañía debemos de tener números más, números menos, cerca de 11,500, 12,000 asociados, colaboradores. En Latinoamérica somos, creo que por ahí de 300 personas en toda Latinoamérica. Nuestra operación más grande está en México, en Ciudad de México y en Monterrey, pero tenemos presencia en México, en Monterrey, distribuidores en cada uno de los países de Latinoamérica, y tenemos también fábrica y una oficina corporativa en Sao Paulo, en Brasil. Y el número de no sé si lo voy a decir adecuadamente, de ítems, de SKUs que tienen en su inventario debe ser amplísimo. Amplísimo. ¿Sí? Yo creo que la última vez que pregunté debemos de tener cerca de 4,000 millones
de ese caos, porque cada producto tú lo puedes personalizar. Es que quiero esta silla, pero quiero que los brazos suban o bajen, o que suban, bajen y giren hacia adentro y hacia afuera, pero quiero que la tela sea de este color, o no quiero que sea tela, quiero que sea piel, o quiero que las rodajas no sean para alfombra, sino que sean para piso duro, y es que quiero que estos tengan estos mecanismos para reclinar, para detener. Entonces, de un producto que tienes normalmente en tu catálogo, pues se pueden hacer una gran combinación de productos de acuerdo a cómo lo quieras y cómo lo necesitas. Claro, oye, no me voy a resistir o sea, uno de los elementos por los que nos van a tener más presentes es por la marca, sin duda, ¿no? Por Herman Miller. Pero el otro es, en concreto, la silla Aeron, si no me equivoco. Es que es un ícono. Muy mal. Esto nomás te lo voy a contar a ti, no lo voy a decir en otro lado, pero aquí es muy peleada esa silla. Ya lo sé, es un productazo. Ese fue nosotros cada año hacemos lanzamientos de producto y vamos agregando nuevas opciones, nuevos colores, algunos productos. Este ha sido uno de los que le llamamos breakthrough, que redefinió completamente la industria. Antes de la silla Aeron, todo era espumado, tela, no había nada que respirara y que permitiera que tu cuerpo respirara con el soporte y el confort de la silla Aeron. Y hasta el día de hoy sigue siendo nuestro producto más vendido. Me da mucha pena, no tengo la menor interés de echarle flores a algo que yo no haya atestiguado. Es una gran silla. Es una gran silla. Sinceramente. De verdad, Mario, que yo he disfrutado mucho esta conversación, que por fortuna todavía no se termina. No voy a... Si ya tenía una muy buena imagen de la marca, de verdad, no la volveré a ver igual, porque ahora también tendrán la marca, la conversación con Mario, que ha sido invaluable. Y ¿sabes qué? Esto es una opinión, pero entiendo que una marca que de fondo tiene seguramente no declarado o no lo conozco yo, pero en el fondo una preocupación por el ser humano, por su comodidad, por su bienestar, por su well-being, ¿no? Haya puesto a la cabeza a una persona que se le nota que se preocupa por eso, ¿no? Sí. Lo siento por los que no estuvieron en la comida previamente, yo tengo más elementos para decirlo, pero así es. No me resulta extraño, porque me parece que tú encarnas también muchas de esas características del bienestar, ¿no? que son propias de esa marca que tú encabezas hoy, Miller-Knoll, sí. ¿No? Oye, llegaste también, más bien, ¿por qué no nos platicas cómo fue la llegada a esta posición actual? ¿Qué estabas haciendo antes? ¿Cómo se da esta oportunidad? ¿No? Y después de eso, si te parece bien, claro, me gustaría enfocarlo también para que hablemos un poco más de el trabajo en estos tiempos revolucionarios. De acuerdo, ¿no? De acuerdo. Y temas que me apasionan, y aparte compartir las historias es una gran oportunidad. Yo era el vicepresidente de operaciones para Miller-Knoll en Latinoamérica. Quien era el vicepresidente para Latinoamérica en ese entonces, un gran mentor y una persona que recuerdo con muchísimo cariño, Dan King, llega a la edad de retiro dentro de la empresa, y como muchos corporativos lo hacemos a nivel global, bueno, pues se abre una oportunidad de esto, y entonces abres la convocatoria para que las personas que se sientan calificados, que empaten con los requerimientos del puesto, que tengan el interés de seguir creciendo dentro de la organización, puedan aplicar. Y yo fui uno de los que aplicó en el grupo de personas. Entiendo que aplicaron otras personas en la región y otras par de personas fuera de la región también, y pasas pues una especie de concurso y de entrevistas, como si fueras a contratarte nuevamente, a hacer un plan de negocios, a hablar qué harías en ventas, qué harías en marketing, qué harías en operaciones, qué harías en servicio a clientes, cuáles crees que son las ventajas competitivas de la organización dentro de la región. Y pasamos todo este proceso, y la verdad es que muy contento para mi causa, pues resultado, porque yo realmente estoy enamorado de esta organización y de lo que hacemos
todos los días tengo la posibilidad de ver lo que estamos diseñando para nuestros clientes en sus oficinas, y entonces un poquito como medio chismoso, si quieres, o morboso, el ver cómo funcionan las organizaciones, qué tipo de personas tienen, cómo toman decisiones, de qué manera administran su presupuesto, qué tanta importancia le da el cliente de la organización al bienestar de sus personas y al que estén bien sentados y que tengan una mesa de estas características ergonómicas y todo esto. Entonces es un lugar privilegiado. Me sentía yo Mickey Mouse en el parque de diversiones. Yo sabía que era... En el mismísimo Disney. El mismísimo Disney. Y ya en ese momento, a nivel global, estábamos hablando antes de la pandemia, ya se sentía un poquito de riesgo de recesiones económicas, pero no se habían empatado todavía los trimestres necesarios a nivel de economía macroeconómica para poder declarar una recesión. Entonces, de alguna manera, cuando viene la pandemia, ¿no? Que yo creo que todos nos acordamos de ese 13 de marzo del 2020, donde estábamos y no vamos a venir a la oficina en una semana, en 2 semanas. Claro. Pues, ¿qué pasa cuando todo empieza a complicarse y empieza medio a colapsarse, y entonces tienes que entrar en un modo pues muy abierto a cualquier posibilidad? Yo era más perfeccionista. Después de esto decidí no serlo más, porque las cosas no salen como tú las tienes pensadas y planeadas, y tienes que tener una gran capacidad para asimilar el golpe y para salir adelante y ponerte tú al frente del autobús a tratar de conducirlo y salvar la mayor cantidad de empleos posibles, a lograr la estabilización de la empresa y a ver cuáles son esas oportunidades que hay todavía ahí. Y afortunadamente se van abriendo otras oportunidades, como te lo decía, a todo lado, y el yin yang tiene su lado bueno y su lado malo, y entonces esta forma, ¿cómo la podemos aprovechar? Y a nivel global logramos una gran penetración en las casas de nuestros clientes a través del apoyo del trabajo desde casa, el work from home. Lanzamos líneas de productos para los basic gamers que pasan 18 horas sentados en una silla y que tienen muy buen income porque este es su deporte y esto es lo que hacen, y entonces empiezas a expanderte y a crecer a la parte más de retail, más de consumidor, y esto nos permitió, si quieres, después de toda la incertidumbre y de todas las malas noticias y todas las escenas tristes que vimos durante la época de la pandemia, a expandir nuestras posibilidades y ampliar también nuestra canasta de productos, nuestros mercados y en dónde nos estamos dirigiendo y cómo podemos llegar a seguir impactando a las personas desde su casa, desde la oficina, desde el hospital, desde la universidad, desde el hotel, y nos están quedando. Entonces, siempre las historias creo que son así. No hay nada completamente malo, no hay nada completamente bueno. Es simplemente cómo podemos lograr esta media y sacar las cosas adelante con mucha pasión, con mucha entrega, y siempre rodeado de un equipo extraordinario. Fíjate, a eso me refería hace un rato que conversábamos de cómo llegas a la empresa 31 años atrás, en un momento que fue clave para, no solo para México, seguramente para la empresa, y cómo llegas también a esta posición en otro momento que fue clave para la vida laboral. O sea, seguramente lo hemos atestiguado, la pandemia, el aislamiento derivado del virus, ¿no? Movió, aceleró, catalizó esa manera en la que hoy trabajamos. Yo también me acuerdo de en dónde estaba ese momento en el que me dijeron, nos vamos a ir unos días. Estamos ahorita en un segundo piso, yo estaba en el primer piso, ahí al lado de la cafetería, sí, ¿no? Y eso, yo nunca me hubiera imaginado cuántas cosas iban a cambiar a partir de eso, ¿no? No solo el tiempo en el que estuvimos, no solo el tiempo de la contingencia sanitaria, sino cuánto se redefinió del mundo, ¿no? Pero uno, sin duda, de los más llamativos ha sido la manera en la que trabajamos. Sí. En ese momento muchos no estábamos acostumbrados, también por el giro laboral, a las videollamadas, que hoy son el día a día, ¿no? Sí. Muchos estábamos acostumbrados, también dependiendo del giro laboral, del sector, a llegar a las 9 de la mañana, hasta las 2 de la tarde, de las 2 a las 4 ir a comer y luego volver a comer volver a trabajar de 4 a 7, ¿no? Entonces, y hoy, ¿cuántos de nosotros
tú, yo por supuesto, y de quienes nos escuchan, tenemos momentos de home office, flex time. Aquí en la Universidad Panamericana tenemos personas que trabajan a miles de kilómetros de distancia. Sí. Eso también ha tenido, tú eres el que lo ha señalado, sus retos, dificultades, pero también cosas muy buenas. Por ejemplo, están cada vez más inmersos en la plantilla laboral profesores que habría sido muy complicado traer y que hoy están prácticamente de planta aquí, que dan clase a nuestros alumnos, aunque estén en Shanghai, ¿no? Claro, físicamente en otro lugar. Pero tú estás en ese Disney, como lo dijiste tú, en el que ha sido clave para que esa vida laboral sea posible. Tú generas esos espacios. Entonces uno de las conversaciones, de las opiniones que más estoy esperando es, ¿y cómo ves tú esa redefinición? ¿Con qué te has encontrado? ¿Para dónde lo ves en el futuro? Y también el grupo, también Miller-Knoll, ¿cómo lo está enfrentando? A ver, platícanos de eso. Y utilizaste el término correcto. La pandemia aceleró muchas tendencias que ya venían. El trabajo remoto ya venía dándose, las videoconferencias, ya había herramientas para esto y muchas compañías, principalmente las de alta tecnología, eran las que más habían abrazado este movimiento. El trabajo ha cambiado y también la forma de hacerlo. Y creo que todavía no estamos en donde debemos estar y los ciclos de transformación cada vez van a ser más cortos. Recuerdo en un momento en las etapas primeras de la pandemia que la gente inclusive se cuestionaba, oye, ¿y las oficinas ya se acabaron? Ya no va a haber oficina, la gente ya no quiere ir a trabajar, van a trabajar desde casa. Nosotros diseñamos para el ser humano y las necesidades del ser humano de hoy y de hace 200 años y de hace que no han cambiado demasiado. Lo que ha cambiado es la forma de satisfacer las necesidades de las personas, pero seguimos teniendo esas necesidades pues primero de poner un techo sobre nuestra cabeza o una cueva o algo que nos proteja de los elementos, de comer, de integrarnos, de hacer familia, de tener una pareja, de pertenecer a un grupo, de autorrealizarnos, y todo lo que más nos enseñó en algún momento dado. Siguen siendo las mismas necesidades del ser humano. El ser humano no ha evolucionado en su core durante muchos años porque estamos establecidos de esta manera como especie, pero sí hay diferentes maneras de satisfacerlo. Entonces, yo creo que el futuro del trabajo es un futuro próspero en donde la gente sigue queriendo y buscando ir a ese templo del lugar de trabajo, en donde pasa ese aficionado del equipo de fútbol que va al estadio para compartir con sus otros compañeros aficionados de fútbol que son seguidores de este equipo, o un templo, o un parque, o una biblioteca para ir a leer. Bueno, la oficina es este lugar en donde pasa la cultura de la organización. Si no, no tendría sentido trabajar para una empresa o para otra. Es ahí en donde se construye la cultura de la organización, es ahí en donde se da el aprendizaje casual e informal de todos los miembros de la organización, en donde se identifica la manera en que se toman decisiones, cómo colaboramos. La gente no le gusta mucho el tema del tráfico y el commuting, y creo que eso ha jugado un factor importante. Tampoco les gusta que se podían calentar a su sándwich rápidamente y comer, y ahora a lo mejor tienen que pagar una comida corrida y les sale del bolsillo. Hay algunos elementos que no tienen nada que ver con la forma de trabajar, sino que tienen que ver más bien con el estilo de vida. El tener un enfoque híbrido y permitirle que la gente decida qué hacer, en dónde lo quiere hacer y a qué hora lo quiere hacer, creo que es lo más importante. Porque si algo se construyó positivo durante estos tiempos es la confianza. Y esta confianza entre la organización y el colaborador, ¡pum! Pero tampoco estábamos en un home office en ese momento, porque era más una especie de arresto domiciliario. Claro. Todos estábamos confinados, todos estábamos en un mismo lugar, bueno, en nuestro propio lugar, pero todos disponibles completamente. Estábamos sincrónicos, dispersos, pero sincrónicos. Y hoy en día, con el mundo abierto y los aviones volando y la gente yendo y viniendo, estamos asincrónicos y dispersos. Y esto le causa a la gente muchísima confusión para planear y programar su carrera y cuál es el siguiente paso y cómo aprendo de mis líderes y el mentoring de las organizaciones. Entonces yo creo que si nuestra apuesta sigue siendo alrededor del ser humano, sus necesidades, cuáles son las nuevas maneras de entregar
la propuesta de valor de un espacio y coadyuvar a que la gente pueda hacer su trabajo, si eres contador o si eres psicólogo o si eres financiero o si eres gerente, líder de una organización, que puedas encontrar los vehículos y los soportes para estas actividades. Creo que la apuesta sigue siendo positiva y de mucha suma. Hay que tener paciencia y hay que tener paciencia a estos cambios tan importantes que han ocurrido en la sociedad, pero al final de cuentas hay que tener también confianza de que todo va a resultar para bien de la colectividad y del trabajo en equipo. Entonces, tú no ves no te refieres en esa vuelta a la oficina, por supuesto, a una vuelta total, ¿no? Eso lo entiendo. ¿Te refieres a uno donde hay más libertad y donde sí. el colaborador tiene eso, más posibilidad de decidir, ¿no? Claro. Pero tampoco descartas completamente la oficina, ¿no? Eso, no. Es más, yo creo que la oficina es y va a ser más importante de lo que ha sido en los últimos 10, 15 años. Mira, muchas compañías lo que estaban haciendo era tratar de meter más personas en menos metros cuadrados. Y entonces surgen soluciones como el benching o el desking, donde tú estás confrontado con una persona y tienes al otro lado disrupción, no te puedes concentrar, pero tienes que estar en la oficina de 8 a 6. Hoy en día las oficinas están diseñando con muchísima más calidad, con un enfoque mayor en la experiencia de quién va a visitar las oficinas. La gente que antes manejaba facilities y real estate, hoy están enfocados en associate experience, employee experience, una propuesta de valor para nuestros colaboradores y que la gente y que el espacio se convierta en el lugar de selección. Claro, yo creo que difícilmente vamos a ver, a menos de que tengas que ir a la oficina porque ahí es en donde pasa el trabajo y tienes que ir claro. una recepcionista, claro, por ejemplo, sí, claro. o alguien que está en el servicio médico y tiene que estar ahí para atender a las personas. Creo que no va a regresar a ser 24/7, no. Creo que el balance de la vida y la calidad de la vida y el poder permitirle a las personas a decir qué actividades están mejor soportadas desde su casa y qué actividades están mejor soportadas desde la oficina. Esto va a generar una propuesta de ganar para la organización y para los colaboradores. Mira qué interesante. Escuchándote, Mario, pensaba, una cosa que nunca me había pasado por la cabeza, pero es, en lo que tú señalas, todo este acontecimiento traumático en muchas cosas para el mundo, pero nos hizo voltear a ver nuevamente hacia el ser humano, sí. ¿no? Hacia el ser humano y su bienestar. Y con el advenimiento de la inteligencia artificial, una de las cosas que está pasando, eso sí lo digo también desde lo que sucede en la universidad, al principio también fue un momento más tantalizante, ¿no? O sea, no sabes de inicio por dónde va. Pero hoy cada vez más personas coincidimos en eso que tú estás diciendo, también a partir de la inteligencia artificial, voltear a ver el ser humano. Cuando muchas cosas técnicas de soporte, estructurales están resueltas, la apuesta vuelve a ser sobre el desarrollo humano. Y eso, pues nunca lo había pensado ahora más que escuchándote. Sí. Y yo creo que es el origen y la solución de todo. Y podemos ir adaptando nuevas tecnologías. Hoy estamos hablando de herramientas poderosísimas de inteligencia artificial y entramos en las discusiones de la ética y la moral y el cómo tomar decisiones y los vehículos autodirigidos y hasta qué punto es factible. Yo cuando estaba niño recordaba que decían ya para el año 2000 vamos a estar en coches que vuelan. Claro, ¿verdad? por supuesto. Y por supuesto que ahí están los drones y está todo esto y se utilizan para bien y para hacer una entrega de Uber, o también se utilizan para aniquilar ciudades o comunidades. La disyuntiva moral y la decisión de este compás sigue siendo de las personas, sigue siendo de quienes están atrás diseñando estas herramientas y sigue siendo una característica de los líderes y de la toma de decisiones. Este elemento creo que cada vez estamos siendo más conscientes y a mí me parece que es un acierto y lidiar con esta realidad y con los factores que como personas nos afectan, porque un día amanecemos de buenas, otro día amanecemos de malas, un día estamos tristes, el otro estamos felices, celebrando pequeñas victorias, luego mortificándonos por qué va a pasar y nuestra cabeza por todos lados. Pero ese es el mundo, esa es la vida. ¿Por qué no nos Fíjate, voy a poner el acento en 3 palabras que te escuché a ti: bienestar, conexión, relaciones.
Alguien podría pensar que estoy hablando en general de desarrollo humano. Y no. Es una manera clave de ver en Miller-Knoll. ¿Por qué no nos platicas de esto? Sí. Nosotros invertimos una gran cantidad de dinero cada año como corporativo en investigación y desarrollo. Y la investigación y desarrollo pueden ser inversión de nuevos materiales, nuevos procesos de producción, nuevos productos, programas de mercadotecnia, diferentes cosas. Una de los destinos más importantes de esta inversión es el Research and Development, la investigación y desarrollo y el conocimiento. Nosotros somos un consejero confiable para nuestros clientes en materia de solución de espacios para sus oficinas. Y van cambiando las tecnologías, van cambiando los modelos, van cambiando los tamaños de las oficinas y los espacios y cómo... Pero finalmente nuestro diseño, que es enfocado en el ser humano, tiene que contemplar 3 elementos. Uno, el bienestar de las personas, que sean lugares accesibles para todo el mundo, sillas de ruedas, si eres de la generación X, Z, Y, baby boomer, lo que sea, que te sientas cómodo en el uso del espacio y que no estés batallando con su aplicación o con su uso. Si eres hombre, mujer, si necesitas tener un área de descompresión porque estás en algún tratamiento médico o porque acabas de ser mamá o porque acabas de ser papá. Entonces, que sea un espacio diseñado para el bienestar de las personas, las organizaciones, pero también las materias primas que se utilizan en el proceso, que no sean plásticos de un solo uso, todo lo que va en nuestro proceso creativo, productivo, hasta llegar a un producto terminado. La conexión de la gente con el espacio, de la gente con los procesos de trabajo, de la gente con el liderazgo o con las subordinaciones dentro de las organizaciones, con el producto de la organización, con los clientes que esa organización atiende, una conexión de todo, porque somos una comunidad y eso son las empresas. Las empresas son pequeños pueblos, son pequeñas alcaldías, son pequeños municipios, son ciudades pequeñas o enormes o como se quieran ver, pero eso es un grupo de gente que está con un propósito y con un fin común. Y las relaciones entre las personas, las relaciones de la gente con la tecnología, las relaciones de la gente con su entorno, con el medio ambiente y las relaciones que ocurren de manera casual en el hola, ¿cómo estás? Un cafecito, sí, mira, ¿y qué ha pasado? Y los niños, perfecto, nos vemos. O las relaciones programadas en salas de reunión de diferentes tipos. Entonces, si mantenemos estos pilares de diseño en la creación de espacios y en nuestro proceso creativo, creo que siempre apostarle a la gente va a ser una apuesta de ganar. Yo me sumo a esa apuesta. Yo también le meto lana a ese caballo. Eso. Oye, Mario, tú y yo en esa gráfica de la vida ya estamos más allá de la mitad. Ya estamos en el segundo tiempo. Ya estamos en el segundo tiempo. ¿Cómo se ve un segundo tiempo nuevo, con muchas ilusiones? Pero segundo tiempo. ¿Cómo se ve desde contrastándolo con aquella visión que tenía el que se imaginaba Yuppie, uh-huh, y que es muy distinta a la vida más de 30 años después? ¿Hacia dónde van? ¿En dónde está puesto hoy tus sueños, tus intenciones, el corazón? Eso, después de una carrera de más de 6 lustros, uh-huh, ¿en dónde están puestos hoy esos anhelos, esas ilusiones? ¿En qué ha cambiado? ¿Cómo pinta este segundo tiempo? Ciertamente, con los años y con la edad, vas recalibrando las prioridades en tu vida. Por supuesto que mi pasión es lo que hago todos los días, la organización en la que trabajo, la gente y el equipo con el que trabajo. Quiero a nivel profesional, quiero posicionar Latinoamérica en el lugar en donde debe de estar en el plano global. Hemos visto regiones que han crecido de forma muy importante, la India, China, que han crecido en los últimos años, Rusia incluso, Brasil es uno de esos mercados que aún es una promesa sin entregar por diferentes situaciones. Yo creo que Latinoamérica tiene un potencial brutal. Entonces, profesionalmente eso es lo que me sigue un poquito moviendo. Pero también te tengo que decir que mi prioridad está en mí. Para poder cuidar de mi familia,
para poder cuidar de mis colaboradores, para poder estar tranquilo, en paz, no relajado, pero con diferentes cosas de la vida en diferente perspectiva. Le he dedicado mucho tiempo a mi bienestar, a mi propia eje central, a no tratar de apresurarme porque las cosas necesito que me salgan a esta velocidad y a este ritmo, a poder aceptar los cambios en mi agenda que tengo que realizar por las nuevas realidades que me están demostrando, ¿sabes qué? Espera, sé paciente, cuídate, piensa bien, escucha tu mente, háblate con cariño, sé compasivo contigo, reconócete en esto y que estés muy bien, que te pongas la máscara de oxígeno tú primero antes de tener que ayudar a otros pasajeros, ¿no? Entonces, yo te diría que por ahí más o menos voy y pues siempre abierto a ver qué nuevos retos y qué nuevas oportunidades nos pone el destino. Bueno, pues que la vida te siga dando la oportunidad de muchos más tiros en campos de golf, de muchos más, lo digo porque Mario es un gran jugador de golf. A veces medio malito. Bueno, pero disfrutas mucho. Lo disfruto, ¿no? ¿Sí? Muchísimo. Que la vida te siga dando la oportunidad de muchos kilómetros de esquí también, ¿no? También, me encanta. Fíjate que yo voy a poner el acento para cerrar esta conversación. Dentro de las muchas cosas que me quedo, te lo decía, la marca nunca va a ser igual, ahora va junto con el apellido Espinosa. Gracias. El apuesta por el ser humano, eso puede sonar a un cliché, pero escuchándote, en ti eso se encarna genuinamente, realmente en una identidad de empresa que se esfuerza por eso y en una persona que también se le notan esas virtudes. O sea, en ti eso cobra vida. Y luego también en cómo la capacidad que debe tener uno de ir adaptándose a las distintas pistas que te va poniendo la vida, y nunca mejor dicho en el caso de Miller-Knoll, diseñando nuevos entornos donde otros puedan crecer. Sí. Yo estoy muy agradecido por esta conversación contigo. Vicente, yo soy el agradecido. Muchas gracias. Una experiencia muy enriquecedora, padrísima. Me encanta compartir, pero también me encanta llegar a conocer gente nueva como tú y te lo agradezco mucho y te deseo mucho éxito. Muchas gracias. Gracias también a quienes nos escuchan, a quienes nos ven. Por favor, si esta conversación aporta valor, para mí ha sido gratísima, compártanla también. Es una de esas historias que inspiran, que transforman. Nos vemos en el próximo episodio.